Capítulo 5. Hilos sutiles. Todo lo que observas, aunque aparente estar afuera, está dentro, en tu imaginación, de la cual este mundo de mortandad es tan solo una sombra. Nada aparece, o continúa siendo, por su propio poder. Los eventos suceden porque, comparativamente, actividades imaginarias estables los han creado, y ellos continúan existiendo por virtud del soporte que reciben de tales actividades imaginarias. La parte que juega el imaginar el deseo cumplido, en crear conscientemente las circunstancias, es obvia en esta serie de historias. Tú verás cómo contar una historia del exitoso uso de la imaginación puede servir como incentivo y desafío para otros, para que lo intenten y vean. Una noche, se levantó un caballero en mi audiencia. Él dijo que no tenía ninguna pregunta para hacer, pero que le gustaría contarme algo. Esta es su historia. Cuando él salió de las Fuerzas Armadas, luego de la Segunda Guerra Mundial, obtuvo un trabajo que le daba un pago neto de 25 pesos por semana. Luego de 10 años, él estaba ganando 600 pesos por mes. En aquel entonces, él compró mi libro, Imaginación Despierta, y leyó el capítulo Las tijeras de podar de la revisión. Con la práctica diaria de la revisión, explicada allí, él fue capaz de contarle a mi audiencia, 2 años después, que sus ingresos eran iguales a los del presidente de los Estados Unidos. En mi audiencia había un hombre sentado quien, por su propia confesión, estaba en la ruina. Él había leído el mismo libro, pero de repente se dio cuenta que no había hecho nada con el uso de su imaginación para resolver su problema financiero. Él decidió que intentaría imaginarse a sí mismo como el ganador del pozo 510 en la pista de carreras llamada Caliente. Estas son sus palabras: en este pozo, uno intenta elegir a los ganadores en la 5ª y la 10ª carreras. Así que esto fue lo que hice, en mi imaginación, yo me paré, buscando mis tickets y sintiendo, mientras lo hacía, que tenía uno para cada uno de los 6 ganadores. Representé esta escena una y otra vez en mi imaginación, hasta que realmente sentí la piel de gallina. Luego, vi a la cajera darme una gran suma de dinero, la cual guardé debajo de mi camisa imaginaria. Este era mi drama imaginario completo, y por 3 semanas, noche tras noche, yo representé esta escena y me quedé dormido en la acción. Luego de 3 semanas, viajé físicamente a la pista de carreras Caliente, y ese día cada detalle de mi obra imaginaria fue realmente manifestado. El único cambio en la escena era que la cajera me dio un cheque por un total de 84,000 pesos en vez de efectivo. Luego de mi conferencia, en la noche que esta historia fue contada, un hombre en la audiencia me preguntó si yo pensaba que era posible para él duplicar la experiencia de TK. Yo le dije que él mismo debe decidir las circunstancias de su escena imaginaria, pero que, sea cual fuere la escena que él elija, debe crear un drama que pueda hacerlo natural para él mismo, y también debe imaginar el final atentamente con todo el sentimiento que él pueda amasar. No debe trabajar por los medios para ese final, sino que debe vivir imaginativamente en el sentimiento del deseo cumplido. Un mes después, él me mostró un cheque por 16,000 pesos el cual había ganado en otro pozo 510 en la misma pista de carreras Caliente, el día anterior. Este hombre tuvo una secuela luego de su más interesante duplicación de la buena fortuna de TK. Su primera ganancia le solucionó sus dificultades financieras más inmediatas, aunque él quería más dinero para una seguridad futura de su familia. Además, algo más importante para él, quería probar que esto no había sido un accidente. Él razonó que, si su buena suerte podía suceder una segunda vez seguida, la tal llamada ley de porcentajes le daría paso a demostrarle que sus estructuras imaginarias estaban realmente produciendo esta realidad milagrosa. Entonces, él se atrevió a poner su imaginación a una segunda prueba. Él continúa: yo quería una cuenta bancaria grande, y esto, para mí, significaba ver un enorme balance en mis declaraciones bancarias. Por lo tanto, en mi imaginación, realicé una escena que me llevó a 2 bancos. En cada banco, yo veía una sonrisa apreciativa dirigida hacia mí del gerente del banco al entrar a su establecimiento, y yo escuchaba
el saludo cordial de la cajera. Yo pedía que me muestren mi declaración. En un banco yo vi un balance de 10,000 pesos. En el otro banco vi un balance de 15,000 pesos. Mi escena imaginaria no terminaba allí. Inmediatamente luego de ver mis balances bancarios, yo dirigía mi atención a mi sistema de carreras de caballos, el cual, a través de una secuencia de 10 pasos, traería a mis ganancias a 11,533 pesos comenzando con un capital de 200 pesos. Yo dividía las ganancias en 12 pilas sobre mi escritorio. Cuando contaba el dinero en mis manos imaginarias, yo ponía 1,000 pesos en cada una de las 11 pilas y los restantes 533 pesos en la última pila. Mi contabilidad imaginativa daba un total de 36,533 pesos, incluyendo mis balances bancarios. Yo representé esta entera escena imaginativa cada mañana, tarde y noche, por menos de un mes, y el 2 de marzo fui a la pista caliente otra vez. Generé mis tickets, pero extrañamente, y sin saber por qué lo hice, dupliqué 6 tickets más exactamente como los otros 6 que ya había generado, pero en la 10ª selección cometí un error y copié 2 tickets 2 veces. Cuando entraron ya los ganadores, yo tenía 2 de ellos, cada uno dándome una paga de 16,423 pesos con 50 centavos. También tenía 6 tickets de consuelo, cada uno dándome una paga de $656,80. El total combinado daba una suma de 36,788 pesos. Mi contabilidad imaginaria de un mes atrás había dado un total de 36,533 pesos. Hay 2 puntos de interés que son los más profundos para mí. Uno es que, por un aparente accidente, yo había marcado 2 tickets ganadores iguales y además que al final de la 9ª carrera, que fue una de las de mayor ganancia, el entrenador intentó borrar al caballo, pero los delegados le negaron la petición al entrenador. AJF. ¿Cuán sutiles eran los hilos que lo guiaron a su objetivo? Los resultados deben dar testimonio de nuestro imaginar o realmente no estamos imaginando el final para nada. AJF imaginó fielmente el final y todas las cosas conspiraron para ayudarle en su cosecha. Su error es copiar 2 veces un ticket ganador. Y la negativa del delegado en permitir la petición del entrenador fueron eventos creados por el drama imaginario para mover el plan de las cosas hacia su objetivo. El azar, escribió Belfort Bax, puede ser definido como el elemento en el cambio de la realidad, es decir, en la síntesis fluida de los eventos, el cual es irreducible a la ley o la categoría causal. Para vivir sabiamente, debemos estar conscientes de nuestras actividades imaginarias o, en todo caso, del final al cual tienden. Debemos procurar que sea el final que deseamos. Imaginar sabiamente se identifica a sí mismo solo con las actividades que son de valor o prometen bienestar. Sin embargo, aunque el hombre aparente estar lidiando con el mundo material, en realidad él está viviendo en un mundo de imaginación. Cuando él descubra que no es el mundo físico de los hechos, sino las actividades imaginarias lo que dan forma a su vida, recién ahí entonces el mundo físico no será más la realidad y el mundo de la imaginación no será más el sueño. ¿Acaso todo el camino es cuesta arriba? Sí, hasta el final. ¿Acaso el viaje del día lleva el completo largo día? Desde la mañana hasta la noche, mi amigo. Cristina Georgina Rossetti. Capítulo 6. Fantasía visionaria. La naturaleza de la fantasía visionaria, o imaginación, es muy poco conocida, y su naturaleza y permanencia eterna de sus siempre existentes imágenes son consideradas como menos permanentes que las cosas de la naturaleza vegetativa y generativa. Sin embargo, el roble muere tanto como la lechuga, pero su eterna imagen e individualidad nunca mueren, sino que se renueva por su semilla. Así ocurre también por la imagen imaginativa que retorna por la semilla del pensamiento contemplativo. Las imágenes de nuestra imaginación son las realidades de las cuales cualquier manifestación física es tan solo la sombra. Si somos fieles a la visión, la imagen creará por sí misma la única manifestación física de sí misma que tiene derecho a ser.
Hablamos de la realidad de una cosa cuando nos referimos a su sustancia material. Eso es exactamente a lo que un imaginista se refiere cuando habla de su irrealidad o sombra. Imaginar es sensación espiritual. Entra al sentimiento de tu deseo cumplido. A través de la sensación. Espiritual, a través del uso de tu vista, oído, olfato, gusto y tacto imaginarios, le darás a tu imagen la viveza sensorial necesaria para producir aquella imagen en tu mundo exterior o de sombras. Aquí tenemos la historia de uno que fue fiel a su visión. Siendo un verdadero imaginista, F.B. recordó lo que había escuchado en su imaginación. Entonces, él escribe. Un amigo, que conoce mi apasionado afecto por la ópera, trató de obtener la completa discografía de Tristán e Isolda, de Kirsten Flagstead para mí, como regalo de Navidad. En más de una docena de tiendas musicales le dijeron lo mismo, la compañía de música RCA Victor no está distribuyendo esa discografía y no ha habido copias disponibles desde el 1 de junio. El 27 de diciembre, decidí probar tu principio otra vez, para obtener el álbum que yo tanto deseaba intensamente. Recostado en mi living, entré mentalmente en una tienda de discos de la que yo era cliente y le pregunté al único vendedor, del cual recordaba la cara y la voz, ¿tiene la obra completa de Isolda, de Flagstead? Él respondió, sí, la tenemos. Con eso terminaba la escena, y la repetí hasta que era real, para mí. Luego, aquella tarde, fui a esa tienda de discos para representar físicamente aquella escena. No había ni un detalle que me den mis sentidos, para alentarme a creer que podía salir de aquella tienda con esos discos. Me habían dicho el septiembre pasado, ese mismo vendedor en esa misma tienda, la misma historia que mi amigo había recibido allí antes de Navidad. Al acercarme al vendedor que había visto en mi imaginación aquella mañana, le dije, ¿tiene la obra completa de Isolda, de Flagstead? Él respondió. No, no la tengo. Sin decirle nada audible, yo dije mentalmente, eso no fue lo que te escuché decir. Cuando me di vuelta para salir de la tienda, noté en uno de los estantes de arriba lo que parecía ser una publicidad de esta colección de discos, así que le remarqué al vendedor, si no tienes la mercadería, no deberías publicitarla. Tienes razón, respondió él, y cuando fue a quitar la publicidad, descubrió que era el álbum completo, con todos los 5 discos. La escena no fue interpretada exactamente igual a la que yo había construido, pero el resultado confirmó lo que mi escena imaginaria implicaba. ¿Cómo puedo agradecerte? Luego de haber leído la carta de F.B., debemos estar de acuerdo con Anthony Eden, cuando dijo, una asunción, aunque sea falsa, si se persiste en ella, se materializará en hechos. La fantasía de F.B., fusionada con el campo de los sentidos de la tienda de discos, enriqueció aspectos de ella, e hizo que sean de él, lo que él percibió. Nuestro futuro es nuestro imaginar en su marcha creativa. F.B. usó su imaginación para un propósito consciente, representando a la vida como él deseaba que sea, y por lo tanto, afectando a la vida en vez de meramente reflejarla. Él estaba tan seguro de que su drama imaginativo era la realidad y el acto físico tan solo una sombra que cuando el vendedor dijo, no, no la tengo, F.B. dijo mentalmente. Eso no fue lo que te escuché decir. No solo recordó lo que había escuchado, sino que todavía lo estaba recordando. Imaginar el deseo cumplido es el buscar que encuentra, es el pedir al que se le da, es el golpear al que se le abre. Él vio y escuchó lo que él deseaba ver y escuchar, y no iba a tomar un no, no la tengo, como respuesta. El imaginista sueña mientras está despierto. Él no es el sirviente de su visión, sino el amo de la dirección de su atención. La constancia imaginativa controla la percepción de los eventos en el espacio-tiempo. Desafortunadamente, la mayoría de los hombres son eternamente cambiantes, como un ojo sin alegría, que no encuentra ningún objeto valedero de su constancia. La señora G.R. también escuchó imaginativamente lo que ella quería escuchar físicamente y sabía que el mundo externo debía confirmarlo. Esta es su historia. Algún tiempo atrás,
publicamos nuestra casa para venderla, lo cual era necesario para nosotros para comprar una propiedad más grande para la cual ya habíamos hecho un depósito. Varias personas hubieran comprado nuestro hogar inmediatamente, pero estábamos obligados a explicar que no podíamos concretar ningún trato hasta que no sepamos si nuestra oferta para la propiedad que queríamos había sido aceptada o no. En ese momento, un agente llamó y literalmente nos rogó para que le permitamos mostrar nuestro hogar a un cliente suyo que estaba entusiasmado por esta localidad y estaba dispuesto a pagar aún más de lo que estábamos pidiendo. Les explicamos nuestra situación al agente y a su cliente y ambos declararon que no tenían problema en esperar a que nuestra compra sea consumada. El agente nos pidió que firmáramos un papel, el cual él decía que no nos ataba de ninguna manera, pero lo pondría a él en primer lugar en la venta si nuestra otra compra se concretaba. Nosotros firmamos el papel, y más tarde nos enteramos que, en la ley de bienes raíces del estado de California, nada podía atarnos más que eso. Unos días después, nuestro arreglo para la compra de la nueva propiedad se vino atrás, así que le notificamos a la gente y su respuesta verbal fue, bueno, entonces olvídenlo. 2 semanas después, él presentó una demanda en contra nuestra, por una comisión de $1,500. Se fijó la fecha del juicio, y nosotros pedimos un juicio conjurado. Nuestro abogado nos aseguró que él haría todo lo posible, pero que la ley, en este punto en particular, era tan estricta que él no podía ver ninguna posibilidad de que ganásemos el caso. Cuando llegó el momento del juicio, mi esposo estaba en el hospital y no podía aparecer conmigo en nuestra defensa. Yo no tenía testigos, pero el agente trajo a 3 abogados y a un número de testigos a la corte en nuestra contra. Nuestro abogado me dijo que no teníamos ni la más mínima chance de ganar. Yo me dirigí a mi imaginación, y esto fue lo que hice. Ignorando completamente todo lo que había sido dicho por abogados, testigos, y el juez, que aparentaba estar a favor del demandante, pensé solo en las palabras que quería escuchar. En mi imaginación, escuché atentamente al presidente del jurado decir: encontramos a la demandada, no culpable. Lo escuché hasta que sabía que era cierto. Cerré el oído mental a todo lo que se decía en la sala del juzgado, y solo escuché aquellas palabras: encontramos a la demandada, no culpable. El jurado deliberó desde el receso del mediodía hasta las 4:30 aquella tarde, y todo durante esas horas que me senté en la sala del juzgado, y escuché aquellas palabras una y otra vez en mi imaginación. Cuando el jurado volvió, el juez le pidió al presidente del jurado que se pare y dé su veredicto. El presidente del jurado se paró y dijo: encontramos a la demandada, no culpable, señora Gr. Si hubiera sueños a la venta, ¿qué comprarías? ¿Acaso no comprarías tu deseo cumplido? Tus sueños no tienen precio ni se compran con dinero. Al encerrar al jurado en su imaginación, escuchando solo lo que ella quería escuchar, ella llevó al jurado a la unanimidad a su favor. Siendo el imaginar la realidad de todo lo que existe, con el cual la señora logró su deseo cumplido. La declaración de Hebel que dice: el poeta crea desde la contemplación, es verdad de los imaginistas también. Ellos saben cómo utilizar sus alucinaciones audiovisuales para crear la realidad. Nada es tan fatal como la conformidad. No debemos permitirnos ser ceñidos por la fijeza confinada de los hechos. Cambia a la imagen, y por lo tanto cambias al hecho. R.O. empleó el arte de ver y sentir para crear su visión en la imaginación. Un año atrás, llevé a mis hijos a Europa, dejando mi departamento amueblado al cuidado de mi mucama. Cuando regresamos unos meses después a los Estados Unidos, me encontré con que mis muebles y mi mucama habían desaparecido. El encargado del edificio dijo que la mucama había movido mis muebles bajo mi pedido. No había nada que podía hacer por el momento, así que tomé a mis hijos y nos mudamos a un hotel. Yo, desde ya, reporté el incidente a la policía y, además, traje detectives privados al caso. Ambas organizaciones investigaron cada compañía de mudanza y cada depósito de almacenamiento en la ciudad de Nueva York, sin éxito alguno. Parecía no haber rastro alguno de mis muebles, ni de mi mucama.
Habiendo agotado todas las opciones externas, recordé tu enseñanza y decidí intentar usar mi imaginación en este asunto. Entonces, sentada en mi habitación de hotel, cerré mis ojos y me imaginé a mí misma en mi propio departamento, sentada en mi silla preferida, rodeada de todos mis muebles personales. Miré al otro lado de mi living, al piano sobre el cual yo tenía fotos de mis hijos. Continué observando a mi piano hasta que la habitación completa se hizo vívidamente real para mí. Yo podía ver realmente a las fotos de mis hijos y realmente podía sentir el tapizado de la silla en la cual, en mi imaginación, yo estaba sentada. Al día siguiente, cuando salí de mi banco, me caminé hacia la dirección de mi departamento vacío en vez de ir hacia el hotel. Cuando llegué a la esquina, descubrí mi error y estaba a punto de darme vuelta cuando mi atención fue atraída hacia un par de tobillos muy familiares. Sí, los tobillos pertenecían a mi mucama. Caminé hacia ella y le tomé el brazo. Ella estaba bastante asustada, pero le aseguré que todo lo que yo quería de ella eran mis muebles. Llamé a un taxi y ella me llevó al lugar donde sus amigos habían guardado mis muebles. En un día, mi imaginación había podido encontrar lo que la completa fuerza policial de una gran ciudad entera e investigadores privados no habían podido encontrar en semanas. R.O. Esta señora conocía el secreto de imaginar antes de llamar a la policía, pero el imaginar, a pesar de su importancia, fue olvidado, dado a que la atención estaba fijada en los hechos. Sin embargo, en lo que la razón falló en encontrar por la fuerza, la imaginación encontró sin esfuerzo. Nada continúa meramente, incluyendo la sensación de pérdida, sin su soporte imaginario. Al imaginarse que estaba sentada en su propia silla, en su propio living, rodeada de todos sus propios muebles, ella quitó el soporte imaginario que le había dado su sensación de pérdida, y por su cambio imaginario, ella recuperó sus muebles perdidos y restableció su hogar. Tu imaginación es mucho más creativa cuando te imaginas las cosas como desearías que fuesen, construyendo una nueva experiencia desde un sueño de fantasía. Para construir tal sueño de fantasía en su imaginación, F.G. invitó a jugar a todos sus sentidos, el de la vista, oído, tacto, olfato, hasta el del gusto. Esta es su historia. Desde la infancia, yo he soñado con visitar lugares lejanos. Particularmente el Caribe, disparaba mi imaginación, y yo solía deleitarme en el sentimiento de estar allí realmente. Los sueños son maravillosamente económicos, y ya de adulta, continuaba soñando mis sueños, dado a que no tenía dinero ni tiempo para convertirlos en realidad. El año pasado, fui llevada al hospital porque necesitaba cirugía. Yo había escuchado tus enseñanzas y, mientras me recuperaba, había decidido intensificar mi sueño despierto favorito mientras tenía tiempo en mis manos. De hecho, le escribí a la compañía de barcos a vapor Alcoa, pidiéndoles folletos de viaje gratis, y los leía atentamente, hora tras hora, eligiendo el barco y el camarote de lujo, y los 7 puertos que más deseaba ver. Yo cerraba mis ojos y, en mi imaginación, subía por la rampa de aquel barco y sentía el movimiento del agua cuando el barco abría su paso en el gran océano. Yo escuchaba el zapotazo de las olas rompiendo contra los costados del barco, sentía el calor húmedo del sol tropical en mi cara y olía y saboreaba la sal del aire mientras navegábamos a través de las aguas azules. Por una semana completa, confinada a una cama de hospital, viví la libre y feliz experiencia de realmente estar en aquel barco. Luego, el día anterior a que me dieran el alta en el hospital, guardé los coloridos folletos y me olvidé de ellos. 2 meses después, recibí un telegrama de una agencia de publicidad diciéndome que yo había ganado un concurso. Recuerdo haber depositado un cupón de concursos unos meses atrás en un supermercado de barrio, pero me había olvidado completamente del hecho. Yo había ganado el primer premio y,
maravilla de maravillas, me correspondía un crucero caribeño auspiciado por la compañía de barcos a vapor Alcoa. Pero la maravilla no se terminó allí. El mismísimo camarote de lujo en el que yo había vivido y me había movido imaginativamente mientras estuve confinada a una cama de hospital había sido asignado para mí. Y, para hacer esta increíble historia aún más increíble, yo zarpé en aquel barco que yo había elegido, el cual paraba no solo en uno, sino en los 7 puertos que yo había deseado visitar. F.G. Viajar es el privilegio, no de los ricos, sino de los imaginativos. Capítulo 7. Humores. Esta es una era en la cual el humor decide las fortunas de la gente y no son las fortunas las que deciden el humor. Sir Winston Churchill. Los hombres consideran a sus humores demasiado como efectos y no lo suficientemente como causas. Los humores son actividades imaginarias sin los cuales ninguna creación es posible. Decimos que somos felices porque hemos logrado nuestro objetivo, no nos damos cuenta que el proceso funciona igualmente bien en dirección contraria, que lograremos nuestro objetivo porque hemos asumido el feliz sentimiento del deseo cumplido. Los humores no son solo los resultados de las condiciones de nuestra vida, también son las causas de aquellas condiciones. En La psicología de las emociones, el profesor Ribot escribe, una idea que es tan solo una idea no produce nada, ni hace nada, solo actúa si es sentida, si es acompañada por un estado efectivo, si despierta tendencias, es como decir, elementos motores. La dama en la siguiente historia sintió tan exitosamente el sentimiento de su deseo cumplido, que hizo de su humor el personaje de la noche congelado en un encantador sueño. La mayoría de nosotros leemos y amamos los cuentos de hadas, pero todos sabemos que las historias de riquezas improbables y de buenas fortunas son para el deleite de los más jóvenes. Pero, ¿realmente lo son? Quiero contarte algo increíblemente maravilloso que me pasó con el poder de mi imaginación, y yo no soy joven de años. Vivimos en una era en la que no se cree ni en las fábulas ni en la magia, y aún así, todo lo que yo posiblemente podría querer en mis sueños despiertos más fantásticos, se me fue dado con el simple uso de lo que tú enseñas, que imaginar crea la realidad, y que sentir es el secreto de imaginar. En el momento en que esta maravillosa cosa me sucedió, yo estaba desempleada y no tenía familia a la que acudir para que me sustente. Estaba en necesidad de casi todo. Para encontrar un trabajo decente, necesitaba un auto para ir en esa búsqueda, y aunque yo tenía un auto, estaba tan arruinado que faltaba que se caiga desarmado. Estaba atrasada con mi renta, no tenía ropa apropiada para buscar un trabajo, y hoy en día no es divertido para una mujer de 55 aplicar para un trabajo de ningún tipo. Mi cuenta bancaria estaba casi agotada, y no había ningún amigo al cual podía dirigirme. Pero había estado yendo a tus conferencias por casi un año y mi desesperación me obligó a poner a mi imaginación a prueba. Ciertamente no tenía nada que perder. Era natural para mí, supongo yo, comenzar imaginándome a mí misma teniendo todo lo que necesitaba. Pero necesitaba tantas cosas y en tan poco tiempo que terminaba agotada cuando finalmente terminaba con la lista, y ya en ese momento estaba tan nerviosa que no podía dormir. Una noche de conferencia, te escuché contar la historia de un artista que capturó el sentimiento o palabra, según lo definiste, de ¿no es maravilloso? En su experiencia personal. Yo comencé a aplicar esta idea para mi caso.
En vez de pensar e imaginar cada artículo que necesitaba, intenté capturar el sentimiento de que algo maravilloso me estaba sucediendo, no mañana, ni la semana siguiente, sino ahora mismo. Yo me decía una y otra vez a mí misma, a medida que me quedaba dormida, no es maravilloso, algo maravilloso me está sucediendo ahora, y al quedarme dormida, yo me sentía de la manera que esperaría sentirme bajo tales circunstancias. Repetí esa acción y sensación imaginaria por 2 meses, noche tras noche, y un día a principios de octubre, me encontré con un amigo casual que no había visto por meses, quien me informó que estaba por hacer un viaje a Nueva York. Yo había vivido en Nueva York hace muchos años y hablamos de la ciudad por un rato y luego nos despedimos. Olvidé completamente el incidente. Un mes después, a la fecha, este hombre golpeó a la puerta de mi departamento y simplemente me entregó un cheque certificado a mi nombre por $2,500. Luego de haberme recuperado del shock inicial de ver a mi nombre en un cheque por tanto dinero, la historia que se desenvolvió parecía, para mí, como un sueño. Se trataba de un amigo al que no había visto, ni del que había escuchado por más de 25 años. Este amigo de mi pasado, me entero ahora, se había hecho extremadamente rico en esos 25 años. Nuestro conocido en común, quien me había traído el cheque, se había encontrado con él accidentalmente durante su viaje a Nueva York el mes pasado. Durante su conversación, hablaron de mí, y por razones que yo desconozco, porque hasta el día de hoy, no he escuchado de él personalmente, y él nunca intentó contactarme, este viejo amigo decidió compartir una porción de su gran riqueza conmigo. Durante los siguientes 2 años, desde la oficina de su abogado, yo recibí mensualmente cheques tan generosos en monto que no solo cubrían los requerimientos necesarios del vivir diario, sino que quedaba mucho de sobra para todas las hermosas cosas de la vida, un auto, ropas, un departamento espacioso y lo mejor de todo, sin necesidad de ganar mi pan diario. Este mes pasado, recibí una carta y unos papeles legales para firmar, los cuales proveen la continuidad de esta entrada mensual por el resto de mi vida natural. TK. Si el tonto persistiera en su locura, él se convertiría en sabio. Sir Winston nos llama a que actuemos en la asunción de que ya poseemos aquello que buscamos, que asumamos una virtud si no la tenemos. ¿Acaso esto no es el secreto de los milagros? Así como al hombre que era paralítico, se le dijo que se levante, que tome su lecho y ande, que actúe mentalmente como si ya estuviese sanado, y cuando las acciones de su imaginación corresponden con las acciones que él haría físicamente si estuviese sanado, él fue sanado. Esta es una historia de la cual muchos dirán, hubiese ocurrido de todas formas, pero aquellos que la lean cuidadosamente darán lugar al asombro. Comenzó hace un año atrás, cuando dejé Los Ángeles para visitar a mi hija en San Francisco. En vez de encontrarla como aquella persona de naturaleza feliz que siempre había sido, ella estaba con una gran angustia. Sin saber la causa de su angustia y no queriendo preguntar, esperé hasta que ella me contó que estaba con un gran problema financiero y debía tener $3,000 inmediatamente. Yo no soy una mujer pobre, pero no tenía tanto efectivo sobre el cual podía poner mis manos tan inmediatamente. Conociendo a mi hija, yo sabía que no lo hubiese aceptado de todas maneras. Le ofrecí prestarle el dinero, pero se rehusó y me pidió en cambio que la ayude a mi manera. Ella se refirió a usar mi imaginación, porque yo le contaba seguido sobre tus enseñanzas y algunas de mis palabras deben haberla impactado.
Inmediatamente, yo estuve de acuerdo con este plan con la provisión de que ella me ayudaría a ayudarla a ella. Nos pusimos de acuerdo con una escena imaginaria que ambas podíamos practicar, en la que incluimos ver el dinero viniendo a ella de todos lados. Sentimos que el dinero venía como una inundación hacia ella desde cada rincón, hasta que ella estaba en el medio de un mar de dinero, pero hicimos esto siempre con el sentimiento de felicidad para todos los involucrados, y no teníamos pensamientos de los medios por los cuales vendría, solo felicidad para todos. La idea parecía entusiasmarla fervientemente, y yo sé que ella era responsable de lo que pasó unos días después. Definitivamente fue transformada de vuelta a su humor feliz y seguro, que le era natural, aunque no había evidencia de ningún dinero real que viniera en ese momento. Yo me fui para volver a mi casa en la costa este. Cuando llegué a mi casa, llamé a mi madre, una amorosa jovencita de 90 años, quien inmediatamente me pidió que la vaya a ver. Yo quería un día de descanso, pero ella no podía esperar, tenía que ser ahora. Desde ya que fui, y luego de saludarme, me entregó un cheque por $3,000 con el nombre de mi hija. Antes de que pudiera hablar, ella me entregó otros 3 cheques adicionales, sumando un total de $1,500 hechos a favor de los hijos de mi hija. ¿Su motivo? Me explicó que, de repente había decidido, el día anterior, dar lo que ella tenía en efectivo a aquellos quienes amaba, mientras que todavía estuviese aquí, para ver la felicidad de ellos al recibirlo. ¿Hubiese ocurrido de todas formas? No, no de esta manera. No a pocos días de la necesidad imperante de mi hija y luego su transformación repentina a un humor de alegría. Yo sé que su acto imaginario causó este fabuloso cambio, trayendo no solo gran alegría a la que lo recibió, sino a la que lo estaba dando también publicar datos. Casi me olvidé de agregar que, entre los cheques que tan generosamente fueron dados, había uno para mí también, de $3,000. MB. Las ilimitadas oportunidades que se abren al reconocer el cambio del enfoque en el imaginar son inmensurables. No existen límites. El drama de la vida es una actividad imaginaria, el cual traemos a la existencia por medio de nuestros humores y no por nuestros actos físicos. Los humores hábilmente guían a todos hacia aquello que ellos afirman, se puede decir que crean las circunstancias de la vida y dictan los eventos. El humor del deseo cumplido es la marea alta que nos eleva fácilmente por arriba de la barra de los sentidos, donde usualmente estamos varados. Si estamos conscientes del humor y conocemos este secreto de imaginar, debemos anunciar que todo lo que nuestro humor afirma, sucederá. La siguiente historia es de una madre que tuvo el éxito en sostener un aparente humor juguetón con resultados asombrosos. Seguramente tú has escuchado el cuento de viejas sobre las verrugas, que, si una verruga es comprada, desaparecerá, ¿verdad? Conozco esta historia desde mi infancia, pero no fue hasta que escuché tus conferencias que me di cuenta la verdad escondida en el viejo cuento. Mi hijo, un niño de 10 años, tenía muchas verrugas grandes y feas en sus piernas, causándole irritaciones, lo que lo había plagado por años. Decidí que mi descubrimiento repentino podría ser usado a su favor. Un niño tiene mucha fe en su madre como regla, así que le pregunté si desearía deshacerse de sus verrugas. Él respondió rápidamente, sí, pero no quería ir a un doctor. Le pedí que jugara a un jueguito conmigo, que yo le pagaría una suma de dinero por cada verruga. Eso le pareció bien, él dijo, no sé cómo podría perder. Acordamos en un precio justo, él pensó, y luego yo dije, ahora, te estoy pagando buen dinero por esas verrugas, ya no te pertenecen a ti. Nunca te quedas con propiedad que le pertenece a otro, así que ya no puedes quedarte con esas verrugas. Ellas desaparecerán. Podrá llevar un día, 2 días o un mes, pero recuerda que yo las he comprado y que me pertenecen. Mi hijo estaba contento con nuestro nuevo juego,
y los resultados suenan a algo que se lee en un viejo y húmedo libro de magia. Pero, créeme, en el ínterin de unos 10 días, las verrugas comenzaron a desvanecerse y, al final de un mes, cada verruga en su cuerpo había desaparecido completamente. Existe una secuela a esta historia porque compré verrugas de muchas personas. Ellos también creyeron que era divertido y aceptaron mis 5, 7 o 10 centavos por verruga. En cada caso la verruga desapareció, pero realmente solo una persona me cree cuando le dije que solamente su imaginación hizo desaparecer las verrugas. Esa persona es mi pequeño hijo. J.R. El hombre, imaginándose a sí mismo en un humor, toma para sí mismo los resultados de ese humor. Si él no se imagina a sí mismo en ese humor, será siempre libre de su resultado. El gran místico irlandés, A.E., escribió en La vela de la visión, me hice consciente de un eco veloz, o respuesta a mis propios humores en circunstancias que parecían, hasta ahora, ser inmutables en su indiferencia. Yo podría profetizar, por el nacimiento de nuevos humores en mí mismo, que yo, sin buscar, me encontraría pronto con gente de cierto carácter, y entonces me los encontraba. Aún cosas inanimadas estaban bajo la influencia de estas afinidades. Pero el hombre no necesita esperar por el nacimiento de nuevos humores dentro de sí mismo, él puede crear humores felices a voluntad. Capítulo 8. A través del espejo. El hombre que en un espejo mira, en él podrá dejar su ojo. Osia L. Place, por el atravesar, y luego el cielo espiar. George Herbert. Los objetos, para ser percibidos, primero deben penetrar de alguna manera nuestro cerebro, pero no es que por eso estemos engranados con nuestro ambiente. Aunque la conciencia normal está enfocada en los sentidos, y está usualmente restringida a ellos, es posible para el hombre atravesar su fijación de los sentidos hacia cualquier estructura imaginaria que él conciba y ocuparla tan completamente que ésta sea más vívida y receptiva que aquello en donde sus sentidos dejan al ojo. Si esto no fuera cierto, el hombre sería un autómata reflejando la vida y nunca afectándola. El hombre, que es todo imaginación, no es un inquilino del cerebro, sino que es su dueño, no necesita descansar conformado con las apariencias de las cosas, él puede ir más allá de la conciencia perceptual hacia la conciencia conceptual. Esta habilidad, la de atravesar la estructura mecánica y reflectante de los sentidos, es el descubrimiento más importante que el hombre puede hacer. Revela al hombre como el centro de imaginar, con poderes de intervención, que le permiten alterar el curso de los eventos observados, moviéndose de éxito en éxito, a través de una serie de transformaciones mentales dentro de sí mismo. La atención, siendo el encabezado de la imaginación, podrá ser o atraída desde afuera, donde sus sentidos dejan al ojo, o dirigida desde adentro, si a él le place, y atravesar sus sentidos hacia el deseo cumplido. La siguiente historia habla de una que fue a través del espejo, y rompió las cadenas que la ataban. 2 años atrás, fui llevada al hospital con una seria condición de coagulación de la sangre, la cual aparentemente había afectado el completo sistema vascular, causándome el endurecimiento de las arterias y artritis. Un nervio en mi cabeza había sido dañado y mi tiroides se había engrandecido. Los doctores no podían coincidir con la causa de esta condición, y todos sus tratamientos eran completamente inefectivos. Yo estaba forzada a abandonar cada una de mis actividades que disfrutaba para movernos desde la conciencia perceptual o las cosas como aparentan hacia la conciencia conceptual o las cosas como deberían ser. Debemos imaginar tan vívidamente una representación lo más realista posible de lo que veríamos, escucharíamos y haríamos, si estuviésemos físicamente presente y físicamente experimentando las cosas como deberían ser y participar imaginativamente en aquella escena. Y permanecer en cama la mayor parte del tiempo. Mi cuerpo, de pies a cabeza, se sentía como si estuviese encerrado y atado por cables ajustados, y no podía poner mis pies en el piso, sin tener puestas unas pesadas pantimedias elásticas que me llegaban a las caderas. Yo conocía algo de tus enseñanzas y traté muchísimo de aplicar lo que había escuchado,
pero a medida que mi condición empeoraba más y ya no podía ir más a tus conferencias, mi desaliento fue más y más profundo. Un día un amigo me envió una tarjeta postal, la cual tenía como imagen una escena en una amorosa playa junto al océano. La imagen era tan hermosa, la miraba y comencé a recordar días de veranos pasados a la orilla del mar con mis padres. Por un momento, la imagen de la postal parecía animarse, y un diluvio de memorias de mí misma corriendo libre en la playa llenaba mi mente. Sentí el impacto de mis pies descalzos contra la dura y mojada arena, sentí el agua fría corriendo por mis dedos de los pies y escuché las olas romper en la costa. Esta actividad imaginaria era tan satisfactoria para mí, estando recostada en la cama, que continué imaginando esta maravillosa escena, día tras día, por alrededor de una semana. Una mañana, me iba a trasladar de mi cama a un sillón, y cuando me estaba levantando para sentarme, fui detenida por un dolor tan intenso en mi cuerpo entero, que me paralicé. No podía ni sentarme ni recostarme. Este terrible dolor duró por más de un minuto completo, pero cuando se detuvo, yo era libre. Pareciera como si todos los cables que amarraban a mis piernas habían sido cortados. En un momento estaba atada, limitada, y al siguiente, yo era libre. No fue gradualmente, sino instantáneamente. VH. Caminamos por la fe, y no por la vista. Segunda. Corintios 5, 7. El hombre percibe por el ojo de la imaginación o por el del sentido. Pero dos actitudes mentales para la percepción son posibles, una es la del esfuerzo creativo imaginativo, al cual se lo encuentra con una respuesta imaginativa, y la otra es la no imaginativa de quedarse en el ojo, la cual meramente refleja. El hombre tiene dentro suyo el principio de la vida y el principio de la muerte. Uno es la imaginación construyendo estructuras imaginarias desde los generosos sueños de fantasía. El otro es la imaginación construyendo sus estructuras imaginarias desde las imágenes reflejadas por el frío viento de los hechos. Uno crea, el otro perpetúa. El hombre debe adoptar uno de los dos caminos, el de la fe o el camino de la vista. Al grado en el que el hombre construya desde los sueños de fantasía, él es libre y por lo tanto, el desarrollo de la facultad de atravesar el espejo reflectante de los sentidos es un incremento de vida. Por consiguiente, restringir la imaginación al quedarse en el ojo, en el espejo reflectante de los sentidos, es una reducción de la vida. La engañosa superficie de los hechos, más bien refleja y no revela, desviando al ojo de la imaginación de la verdad que hace libre al hombre. El ojo de la imaginación, si no es desviado, observa a lo que debería estar allí y no a lo que hay allí. Por muy familiar que sea la escena en la cual el ojo descansa, el ojo de la imaginación puede contemplar una escena jamás antes vista. Es este ojo de la imaginación, y solamente este, el que puede liberarnos de la fijación de los sentidos en las cosas externas, la cual nos domina completamente en nuestra existencia ordinaria y nos mantiene observando el espejo reflectante de los hechos. Es posible pasar de pensar sobre a pensar desde, pero el tema crucial es pensar desde, por ejemplo, experimentar el estado, porque esa experiencia significa unificación, mientras que, en el pensar sobre, siempre hay un sujeto y un objeto, el individuo que piensa y la cosa sobre la que piensa. El autoabandono. Ese es el secreto. Debemos abandonarnos a nosotros mismos al estado, en el amor por ese estado, y al hacerlo, vivir la vida del estado, y ya no más en nuestro actual estado. La imaginación se sujeta a la vida de aquel estado, y se da a sí misma a la expresión de la vida de ese estado. La fe más el amor es un autoencargo. No podemos comprometernos con aquello que no amamos. Nunca hubieses hecho nada que no lo hayas amado. Libro de la Sabiduría de Salomón 11, 24.
Y para darle vida al estado, uno debe convertirse en él. Yo vivo, mas ya no vivo yo, Dios vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Gálatas 2, 20. Dios amó al hombre, su creación, y se convirtió en hombre, en fe que este acto de autoencargo transformaría a lo creado en lo creativo. Debemos ser imitadores de Dios, como sus amados hijos, Efesios 5, 1, y comprometernos a nosotros mismos a lo que amamos, como Dios quien nos amó, se comprometió a sí mismo por nosotros. Debemos ser el estado, para experimentar ese estado. El centro de imaginar conscientemente puede ser transformado, y lo que ahora son meros deseos, actividades imaginarias reducidas en intensidad, pueden ser traídas al enfoque penetrativo, y se puede entrar en ellas. Al entrar, nos entregamos a ese estado. Las posibilidades de tal transformación del centro de imaginar son deslumbrantes. Las actividades respectivas son de principio a fin, psíquicas. La transformación del centro de imaginar no viene por un viaje espacial, sino por un cambio de lo que estamos conscientes. El límite del mundo de los sentidos es una barrera subjetiva. Mientras que los sentidos presten atención, el ojo de la imaginación es desviado de la verdad. No llegaremos lejos a menos que dejemos ir. Esta dama dejó ir, con resultados inmediatos y milagrosos. Gracias por la llave de oro. Ha liberado a mi hermano del hospital, del dolor y la probable muerte, porque él enfrentaba 4 operaciones importantes con muy poca esperanza de recuperarse, y yo estaba muy preocupada e intenté usar lo que había aprendido sobre mi imaginación. Primero me pregunté a mí misma lo que mi hermano realmente deseaba: ¿desea continuar en este cuerpo, o desea ser libre de él? La pregunta daba vueltas una y otra vez en mi mente, y de repente sentí que él desearía continuar remodelando su cocina, lo cual había estado contemplando antes de este confinamiento en el hospital. Yo sabía que mi pregunta había sido respondida, así que comencé a imaginar desde ese punto. Intentando ver a mi hermano en la ocupada actividad de remodelar, de repente me encontré agarrando el respaldo de una silla de cocina que había usado muchas veces cuando algo sucedía, y de pronto me encontré parada al costado de la cama de mi hermano en el hospital. Este era el último lugar en el que me quería encontrar, físicamente o mentalmente, pero allí estaba, y la mano de mi hermano apretó mi mano fuertemente, escuchándolo decir: «Yo sabía que vendrías, Jo». Era una mano sana la que apreté, fuerte y segura, y la alegría que llenó y rebalsó en mi voz cuando me escuché decirle: «Todo está mejor ahora. Tú lo sabes». Mi hermano no respondió, pero escuché distintivamente a una voz que me decía: «Recuerda este momento». Parecía que allí desperté, de nuevo en mi propio hogar. Esto sucedió la noche siguiente a la que él había entrado al hospital. Al día siguiente, su esposa me llamó por teléfono diciendo: «Es increíble. El doctor no puede creerlo, Jo, pero no es necesaria ninguna operación. Él ha mejorado tanto que se han puesto de acuerdo y le van a dar el alta mañana». Al lunes siguiente, mi hermano volvió a su trabajo y ha estado perfectamente bien desde aquel día. JS. No son los hechos, sino los sueños de fantasías los que moldean nuestras vidas. Ella no necesitaba un compás para encontrar a su hermano, tampoco se necesitó herramientas para operar, solo el ojo de la imaginación. En el mundo de los sentidos vemos lo que tenemos que ver, en el mundo de la imaginación vemos lo que queremos ver, y al verlo,
lo creamos para que el mundo de los sentidos lo vea. Nosotros vemos el mundo exterior automáticamente. Ver lo que queremos ver demanda un esfuerzo imaginativo voluntario y consciente. Nuestro futuro es nuestra propia actividad imaginaria en su marcha creativa. El sentido común nos asegura de que vivimos en un mundo sólido y sensible, pero ese aparente mundo sólido es, en realidad, imaginario de pies a cabeza. La siguiente historia prueba que es posible para un individuo transferir el centro del imaginar, en mayor o menor grado, a un área distante, y no solo se puede hacer sin moverse físicamente, sino que además se puede ser visible para otros que están presentes en ese punto del tiempo-espacio. Y si esto es un sueño, entonces, ¿es todo lo que vemos o aparentamos? Tan solo un sueño dentro de un sueño, Edgar Allan Poe. Sentada en mi living en San Francisco, me imaginé que estaba en el living de mi hija en Londres, Inglaterra. Me rodeé tan completamente con aquella habitación que yo conocía íntimamente, que de repente me encontré realmente parada allí. Mi hija estaba parada junto al hogar de leña, su cara miraba para el otro lado. Un momento más tarde, ella se dio vuelta y nuestros ojos se encontraron. Vi una expresión en su cara tan sorprendida y asustada que yo también me perturbé e inmediatamente me encontré a mí misma de nuevo en mi propio living en San Francisco. 5 días después, recibí una carta por correo de mi hija, la cual había sido escrita el día de mi experimento con mi viaje imaginario. En su carta, ella me dijo que me había visto en su living aquel día, tan real como si yo hubiese estado realmente parada allí en la carne. Me confesó que se había asustado mucho y que antes de que pudiera hablar, yo había desaparecido. La hora de esta visita, según me dijo en su carta, era exactamente la hora en la que había comenzado la acción imaginaria, teniendo en cuenta desde ya la diferencia horaria entre los dos puntos. Ella explicó que le contó a su marido de esta experiencia asombrosa, y él le insistió para que me escriba inmediatamente, ya que le dijo, tu madre debe haber fallecido, o está muriendo. Pero yo no estaba ni fallecida, ni muriendo, sino muy viva y muy excitada por esta maravillosa experiencia. MLJ. Nada puede actuar sino donde está, con todo mi corazón, solo que, ¿dónde está? Thomas Carlyle. El hombre es todo imaginación. Por lo tanto, el hombre debe estar donde está en su imaginación, porque la imaginación es el mismo. La imaginación es activa en y a través de cualquier estado del que esté consciente. Si tomamos la transformación de la conciencia seriamente, existen posibilidades imposibles de creer. Los sentidos unen al hombre en un forzado e impuro casamiento aquello que, si él estuviese imaginativamente despierto, él podría deshacer. No necesitamos alimentarnos de la información de los sentidos. Cambia el enfoque de la conciencia y observa lo que sucede. Por poco que nos movamos mentalmente, deberíamos percibir al mundo desde un aspecto apenas cambiado. La conciencia es usualmente movida en el espacio, por el movimiento del organismo físico, pero no necesita ser tan restringida. Puede ser movida por un cambio en lo que estamos conscientes. El hombre está manifestando el poder de la imaginación, de la cual no puede definir sus límites. Lo más importante es darse cuenta de que, el verdadero ser, la imaginación, no es algo encerrado en el límite espacial del cuerpo. La historia recién contada prueba que, cuando nos encontramos con una persona en la carne, su verdadero ser no necesariamente está presente en el espacio donde su cuerpo lo está.
También muestra que la percepción de los sentidos puede ponerse en funcionamiento fuera de los medios normales físicos y que la data que producen los sentidos es del mismo tipo que aquella que ocurre en la percepción normal. La idea en la mente de la madre que puso todo el proceso en movimiento era la idea definitiva de estar dentro del lugar donde su hija vivía. Y si la madre hubiese estado verdaderamente en aquel lugar, y si la hija hubiese estado presente, entonces ella debería ser perceptible para la hija. Experiencia en términos imaginarios y no en términos mecánicos o materialistas. La madre imaginó otro lugar, como si fuera aquí. Londres estaba tan aquí para su hija viviendo allí, como San Francisco estaba aquí para la madre viviendo allí. Muy pocas veces se nos cruza por la mente que este mundo tal vez sea diferente en esencia de lo que el sentido común nos dice que tan obviamente es. Black escribe, a mi ojo corporal o vegetativo, no le pregunto más de lo que le preguntaría a una ventana respecto a lo que estoy viendo. Yo veo a través de ella y no con ella. Esto de ver a través del ojo no solo dirige a la conciencia hacia otras partes de este mundo, sino también hacia otros mundos. Los astrónomos deben desear saber más sobre esto de mirar a través del ojo, este viaje mental que los místicos practican tan fácilmente. Yo viajé a través de la tierra de hombres, una tierra de hombres y mujeres también, y vi y escuché cosas tan atroces que los trotamundos de la tierra fría jamás conocieron. Blake, el viajador mental. El viaje mental ha sido practicado por hombres y mujeres despiertos desde los primeros días. Pablo dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe el tal, fue arrebatado hasta el tercer cielo. 2 Corintios 12:2. Pablo nos dice que Él es ese hombre y que Él viajó por el poder de la imaginación, oh Cristo. En su siguiente carta a los Corintios, Él escribe, poneos a prueba. ¿No se dan cuenta que Jesucristo está en ustedes? 2 Corintios 13:5. No necesitamos estar muertos para disfrutar los privilegios espirituales. El hombre es todo imaginación, y Dios es el hombre. Poneos a prueba, como esta madre lo hizo. Sir Arthur Eddington dijo que todo lo que tenemos derecho a decir sobre el mundo externo es que es una experiencia compartida. Las cosas son más o menos reales, según hasta qué punto son capaces de ser compartidas con otros o con nosotros mismos en otro momento. Pero no existe una línea dura y rápida. Aceptando la definición de Eddington respecto a la realidad como experiencia compartida, esta última historia es tan real como la tierra o un color, porque ésta fue compartida por ambas, madre e hija. El rango de la imaginación es tal, que debo confesar que no conozco qué límites hay si existe alguno, en su habilidad para crear la realidad. Todas estas historias nos muestran una cosa, que una actividad imaginaria implicando el deseo cumplido, debe comenzar en la imaginación, lejos de la evidencia de los sentidos, en ese viaje que se dirige hacia la realización del deseo. Capítulo 9. Entra en. Si el espectador entrara en estas imágenes en su imaginación, dirigiéndose a ellas en su carroza de fuego de su pensamiento contemplativo, si él pudiera hacerse amigo y compañero de una de estas imágenes de maravillas, lo cual siempre le ruega que abandone las cosas mortales, como él debe saber, entonces, él se levantaría de su tumba, y se encontraría con el Señor en el aire, y luego, él sería feliz.
Pareciera ser que la imaginación no hará nada de lo que deseemos hasta que no entremos en la imagen del deseo cumplido. ¿Acaso esto de entrar en la imagen del deseo cumplido no se parece a lo que dijo Blake, el vacío fuera de la existencia, al cual si se le entrara, se engloba a sí mismo y se convierte en un útero? ¿No es esta la verdadera interpretación de la historia mítica de Adán y Eva? ¿La emanación del hombre? ¿Acaso no son los sueños de fantasía del hombre, su emanación, su Eva en quien él se plantó a sí mismo en todos sus nervios, tal como un granjero su molde, y ella se convierte en su lugar de residencia y un jardín fructífero, 70 veces, Blake, el viajador mental? El secreto de la creación es el secreto de imaginar, primero, desear, y luego sumir el sentimiento del deseo cumplido hasta que se entre al sueño de fantasía, el vacío afuera de la existencia, y se englobe a sí mismo y se convierta en un útero, un lugar de residencia y un jardín fructífero, 70 veces. Noten con claridad que Blake nos insta a que entremos dentro de estas imágenes. Esto de entrar a la imagen hace que se englobe a sí mismo y se convierta en un útero. El hombre, al entrar a un estado, lo embaraza y lo provoca a crear lo que la unión implique. Blake nos dice que estas imágenes son borrosas para aquellos que no residen en ellas, meras posibilidades, pero para aquellos que entran en ellas, para ellos parecen ser la única sustancia. En mi camino hacia la costa oeste, paré en Chicago para pasar el día con amigos. Mi anfitrión se estaba recuperando de una severa enfermedad, y su doctor le había aconsejado que se mude a una casa de un solo piso. Actuando por consejo de su doctor, él compró una casa de un solo piso que se ajustaba a sus necesidades, pero ahora se enfrentaba con el hecho de que no parecía haber un comprador para su gran casa de 3 pisos. Cuando yo llegué, él estaba muy desanimado. Tratando de explicarles la ley de la imaginación constructiva a mi anfitrión y a su esposa, les conté la historia de una mujer muy prominente en Nueva York que me había venido a ver respecto al alquiler de su departamento. Ella tenía un departamento amoroso en la ciudad y una casa en el campo, pero era absolutamente esencial que ella alquile su departamento si ella y su familia iban a pasar el verano en su casa de campo. En años anteriores el departamento había sido alquilado sin ninguna dificultad, temprano en primavera, pero en el momento en que ella me había venido a ver, la temporada de alquiler para el verano estaba casi terminada. Aunque su departamento había estado en manos de buenos agentes de bienes raíces, nadie parecía estar interesado en alquilarlo. Yo le dije qué hacer en su imaginación. Ella lo hizo, y en menos de 24 horas su departamento había sido alquilado. Le expliqué cómo ella, por el uso constructivo de su imaginación, había alquilado su departamento. Por mi sugerencia, ella antes de irse a dormir aquella noche en su departamento en la ciudad, se imaginó que estaba acostada en su cama en su casa de campo. En su imaginación ella vio al mundo desde la casa de campo, en vez de verlo desde su departamento en la ciudad. Ella olió el fresco aire de campo. Hizo esto tan realista que realmente se quedó dormida sintiendo que ella estaba en el campo. Eso fue el jueves por la noche. A las 9 en punto, de ese sábado por la mañana, me llamó desde su casa en el campo y me dijo que el viernes, un inquilino altamente deseable, quien cumplía todos los requerimientos que ella pedía, no solo alquiló su departamento, sino que lo alquiló con la condición de que ella se mudara ese mismo día. Yo le sugerí a mis amigos que construyeran una estructura imaginaria tal como esta mujer lo había hecho, y eso sería que al irse a dormir, imaginen que estaba físicamente presente en su nuevo hogar, sintiendo que habían vendido su viejo hogar. Les expliqué la gran diferencia entre pensar sobre la imagen de su nueva casa y pensar desde la imagen de su nueva casa. Pensar sobre ella es una confesión de que no están en ella, pensar desde ella es prueba de que están en ella. Entrar dentro de la imagen le daría sustancia a la imagen.
Su ocupación física de la nueva casa vendría a continuación automáticamente. Expliqué que, como se vea el mundo, dependerá completamente de donde el hombre esté cuando hace esta observación. Y el hombre, siendo todo imaginación, debe estar donde él esté en la imaginación. Este concepto de causación los perturbó, porque pega justo con la magia y la superstición, pero prometieron que lo intentarían. Esa noche me fui para California y a la siguiente noche, el conductor del tren en el cual estaba viajando me entregó un telegrama. Decía, la casa se vendió en la medianoche pasada. Una semana después me escribieron y me dijeron que la misma noche que me fui de Chicago, ellos se quedaron dormidos físicamente en la vieja casa, pero mentalmente en la nueva, viendo al mundo desde su nuevo hogar, imaginando cómo las cosas sonarían si fuese verdad. Fueron despertados esa misma noche mientras dormían, para avisarles que la casa había sido vendida. No es hasta que se entra a la imagen, hasta que Eva se conozca, que el evento brota en el mundo. El deseo cumplido debe ser concebido por la imaginación del hombre antes de que el evento pueda evolucionar desde lo que Blake llama el vacío. Esta historia siguiente prueba que por un cambio en el enfoque de su imaginación, la señora MF entró físicamente dentro de lo que ella persistió ser imaginativamente. Poco después de nuestro matrimonio, mi esposo y yo decidimos que nuestro gran deseo en conjunto era un año en Europa. Este objetivo parecía ser razonable para mucha gente, pero para nosotros, atados a la esfera angosta de una economía limitada, parecía no solo irracional, sino completamente ridículo. Europa tranquilamente podría haber sido otro planeta. Pero yo había escuchado tus enseñanzas, así que persistí en quedarme dormida en Inglaterra. Porque Inglaterra necesariamente, no puedo decirlo, excepto que había visto una película en el momento, mostrando el área alrededor del Palacio de Buckingham, e inmediatamente me había enamorado de la escena. Todo lo que hice en mi imaginación era pararme en silencio afuera, frente al gran portón de hierro, y sentía las frías barras de metal, que agarraba fuertemente en mis manos mientras observaba al palacio. Por muchas noches sentí una intensa alegría al estar allí y me quedaba dormida en este estado feliz. Poco después, mi esposo conoció a un extraño en una fiesta quien, dentro de un mes, fue fundamental para asegurar una beca de enseñanza para él, mi esposo, en una gran universidad. Imagina mi excitación cuando escuché que la universidad era en Inglaterra. ¿Atada a una esfera angosta? En el ínterin de un mes más, estábamos a través del Atlántico y nuestra supuesta insuperable dificultad se derritió como si nunca hubiese existido. Tuvimos nuestro año en Europa, uno de los años más felices de mi vida. MF. Como el mundo se vea, dependerá completamente de donde el hombre esté cuando haga sus observaciones. Y el hombre, siendo todo imaginación, debe estar donde él esté en su imaginación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Salmo 118, 22. Esa piedra es imaginar. Te introduzco a este secreto y te lo dejo para que actúes o reacciones. Esta es la piedra, que en oro todo lo transforma. Porque aquello que Dios y toca y se adueña, no puede nombrarse de otra forma. George Herbert, el elixir. Mi casa es vieja, pero es mía. Quería pintar el exterior y redecorar el interior, pero no tenía dinero para lograr ninguno de los dos objetivos. Tú nos dijiste que vivamos como si nuestro deseo ya fuese una realidad, y comencé a hacer esto, imaginar a mi vieja casa con una nueva capa de pintura, nuevos muebles, nueva decoración y todos los adornos. Yo caminé, en mi imaginación, por todas las habitaciones recién decoradas. Caminé por afuera, admirando la pintura fresca, y, al final de mi acto imaginario, le entregué al contratista un cheque por la paga completa.
Entré en esta escena imaginaria fielmente cuantas veces podía durante el día y cada noche antes de quedarme dormida. Alrededor de 2 semanas después, recibí una carta registrada de la aseguradora Lloyd de Londres, diciéndome que había heredado $7,000 de una mujer que nunca había conocido. Yo había conocido a su hermano hace casi 40 años y había hecho un pequeño servicio hace 15 años para esta dama cuando su hermano había fallecido en nuestro país y ella me había escrito para pedirme información respecto a la muerte de su hermano, lo cual yo pude proveerle. No volví a escuchar de ella desde ese momento. Ahora, aquí estaba el cheque por $7,000, más que suficiente para cubrir el costo de la redecoración de mi casa, más muchas, muchas otras cosas que yo deseaba. S.A. Aquel que no imagina en rasgos distintivos más fuertes y mejores, y en mejor y más fuerte luz que lo que su ojo mortal y pereciente puede ver, no imagina para nada. Blake. A menos que el individuo se imagine a sí mismo como a otra persona o en otro lugar, las condiciones presentes y circunstancias de su vida continuarán existiendo y sus problemas se repetirán, porque todos los eventos se renuevan a sí mismos desde sus imágenes constantes. Por él fueron hechas, por él continúan existiendo y por él pueden dejar de existir. El secreto de la causalidad está en la imaginería ensamblada, pero, una palabra de advertencia, el ensamblaje debe tener significado, debe implicar algo, o no formará la actividad creativa, la palabra. Capítulo 10. Cosas que no se veían. De modo que lo que se ve, fue hecho de cosas que no se veían. Hebreos 11, 3. La historia humana, con sus formas de gobiernos, sus revoluciones, sus guerras, y de hecho el nacimiento y la caída de naciones, puede ser escrita en términos del nacimiento y de la caída de ideas implantadas en las mentes de los hombres. Herberto Ober. El secreto de imaginar es el más grande de todos los problemas a cuya solución el místico aspira. El supremo poder, la suprema sabiduría y el supremo deleite yacen en la remota solución de este misterio. Douglas Fawcett. El rechazo de reconocer el poder creativo de la actividad imaginaria invisible del hombre es algo muy grande para discutir. El hombre, a través de su actividad imaginaria, literalmente llama a la existencia a las cosas que no existen, Romanos 4, 17. A través de la actividad imaginaria del hombre, todas las cosas son hechas, y sin dicha actividad, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Juan 1, 3. Dicha actividad causativa puede ser definida como un ensamblaje imaginario de imágenes que al ocurrir algún evento físico invariablemente sucede. Es nuestro trabajo ensamblar imágenes de finales felices y luego prevenir interferencias. El evento no debe ser forzado, sino que debemos permitir que suceda. Si la imaginación es la única cosa que actúa, o es, en seres existentes u hombres, como Blake creía, entonces, nunca estaremos seguros de que no fue alguna mujer pisando en el lagar quien comenzó el sutil cambio en la mente de los hombres. William Butler Yeats. Esta abuela está diariamente pisando en el lagar para su pequeña nieta. Ella escribe: esta es una de esas cosas que hacen que mi familia y amigos digan, tan solo no podemos entenderlo. Kim tiene 2 años y medio ahora. Yo la cuidé por un mes luego de haber nacido, y no volví a verla otra vez hasta hace un año atrás, y además, fue solo por 2 semanas. Sin embargo, durante este año pasado, cada día la he subido a mi regazo, en mi imaginación, y la abrazaba y le hablaba.
En estos actos imaginarios, digo todas las cosas maravillosas sobre Kim. Dios está creciendo a través mío, Dios está amando a través mío, etc. Al principio no recibía ninguna respuesta de una niña tan pequeña. Cuando yo decía, Dios está creciendo a través mío, ella respondía, mío. Ahora, cuando comienzo a decirlo, ella completa la oración completa. Otra cosa que ha sucedido es que a medida que pasaban los meses, cuando la tomaba, en mi imaginación, sobre mi regazo, ella había crecido constantemente, estando más grande y más pesada. ¿Quién no ha visto ni una foto mía este año pasado? Como mucho, solo soy un nombre para ella. Ahora, en algún momento en el día, su familia me dice que ella comienza a hablar de mí, a nadie en particular, solo habla. A veces lo hace por una hora, o va al teléfono y pretende llamar. En su monólogo hay frases como, mi abu me ama. Mi abu siempre viene a verme, todos los días. Aunque yo sé lo que he estado haciendo en mi imaginación, ha hecho que yo también me maraville con asombro, Uka. Todos los hombres y mujeres imaginativos están eternamente lanzando hechizos, y todos los hombres y mujeres pasivos, quienes no tienen poderosas vidas imaginativas, están continuamente pasando bajo el hechizo de su poder. No existe forma en la naturaleza que no sea producida y sostenida por alguna actividad imaginaria. Por lo tanto, cualquier cambio en la actividad imaginaria debe resultar en un cambio correspondiente en la forma. Imaginar una imagen sustituta de contenido no deseado o defectivo es crearla. Si tan solo persistiéramos en nuestra actividad imaginaria ideal y no nos conformáramos con menores satisfacciones, la victoria sería nuestra. Cuando leí, en el libro Tiempo de siembra y cosecha, la historia de la maestra escolar quien, a través de su imaginación, en la revisión diaria, transformó a una estudiante rebelde en una amorosa niña, decidí hacer algo sobre un niño en la escuela de mi marido. Contar todos los problemas que había requeriría de muchas páginas, porque mi marido nunca había tenido un niño tan problemático, ni tal situación de padres tan difíciles. El niño era muy joven para ser expulsado, aún así los maestros se rehusaban a tenerlo en sus clases. Para peor, la madre y la abuela literalmente acamparon en el terreno de la escuela, causando problemas a todos. Yo quería ayudar al niño, pero también quería ayudar a mi esposo. Entonces, cada noche, yo construía dos escenas en mi imaginación. En una, yo veía a un niño perfectamente normal y feliz. En la otra, yo escuchaba a mi marido decir, no puedo creerlo, querida, pero sabes que R está actuando como un niño normal ahora, y es un paraíso no tener a esas dos mujeres alrededor. Luego de 2 meses de persistir en mi obra imaginaria, noche tras noche, mi esposo vino a casa y dijo, es un paraíso en la escuela. No fueron exactamente las mismas palabras, pero bastante parecidas para mí. La abuela se había involucrado en algo que la hizo irse del pueblo, y la madre tuvo que acompañarla. Al mismo tiempo, un nuevo maestro había aceptado el desafío de tener a R, y él estaba progresando maravillosamente bien en todo lo que yo había imaginado para él. GB. Es inútil sostener estándares que no aplicamos. Contrario a Porsche, quien dijo, me es más fácil enseñarle a 20 la bondad que debe hacerse, que ser uno de los 20 que sigue a mi propia enseñanza. William Shakespeare, en El mercader de Venecia. GB siguió su propia enseñanza. Es fatalmente fácil hacer de la aceptación de la fe imaginaria un sustituto,
en vez de vivir por ella. Él me ha enviado a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. Isaías 61:1.